Hola, buenas tardes chicos. En esta ocasión les acerco este video sobre otra patología importante que en esta época es poco usual, pero es una enfermedad que me tocó atravesar hace unos años atrás, TBC, conocida como tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad bacteriana contagiosa potencialmente grave, causada por la bacteria Microbacterium tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones, pero puede afectar a otras partes del cuerpo. ¿Qué bacteria lo produce? Bueno, esta enfermedad bacteriana lo produce esta bacteria llamada Microbacterium tuberculosis, también conocida como bacilo de Koch, debido que fue descrita por primera vez por Robert Koch en 1882. Esta bacteria tiene una longitud aproximadamente de 3 micras. Una de las características de esta bacteria es su capa especial de lípidos. Por eso, de todas las bacterias que pertenecen a este género, Microbacterium, la principal característica es esta capa de lípidos, que por tener este ácido micólico, así también como pulseras de fosfátidos, entre otros, ¿no? Tiene esta capa de proteínas y polisacáridos. Y si nos enfocamos principalmente en esta capa de lípidos que es única, la Microbacterium es una capa que le da una resistencia especial a esta bacteria, le da como una especie de protección que puede ser llamada como bacteria ácido-alcohol resistente, porque necesitan el ácido y la resistencia del alcohol, lo que la hace muy difícil de tratar con antibióticos y para ser destruida por el sistema inmunitario. También algunas bacterias especialmente más virulentas tienen la capacidad de desarrollar un factor de cordones, que es la tirulasa dimicolato. Esta sustancia es como un factor, es como una especie de cordones que le da la capacidad o la habilidad a esta bacteria de unirse a otras bacterias y formar cordones. Y por esto aumenta la violencia de esta bacteria y así se hace muy resistente, porque de manera individual no puede. Entonces, cuando se unen y forman los cordones, hacen que esta resistencia aumente. Por otro lado, recordarles que no solo la bacteria Microbacterium tuberculosis es la que puede provocar la tuberculosis, sino también hay otras bacterias como el complejo Microbacterium avium y la Microbacterium bovis, que pueden de cierta medida provocar la tuberculosis, aunque con menor frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la infección de la tuberculosis? Bueno, se transmite cuando una persona infectada con tuberculosis tose o estornuda, y estas pequeñas gotitas de agua que una vez que están en el ambiente se van a ir liberando, así con el bacilo infectado. Este bacilo puede infectar a una persona sana y las microbacterias que tienen la capacidad de evadir todo el epitelio respiratorio pueden llegar hasta la última posición del aparato respiratorio, que es el alvéolo pulmonar, y allí se da el primer contacto. Se da la interacción entre la bacteria y el sistema inmunitario de defensa. Una vez que la bacteria llega al alvéolo pulmonar, se va a poner en contacto con las células del sistema inmunitario. Bueno, la primera célula en llegar es el macrófago tisular. Este macrófago tisular es una célula fagocitaria, lo que quiere decir que fagocita como bacterias o como sustancias para destruir hasta sustancias extrañas, ¿no? Entonces hace lo propio con la bacteria fagocitada y va a buscar destruirla, pero por alguna razón o por diversos mecanismos que tiene esta bacteria, esta destrucción no se va a llevar a cabo
y en vez de ser destruida por el macrófago, la bacteria va prolifera y se reproduce dentro del macrófago. Entonces, el macrófago interpreta que algo no está bien, que algo no está correcto, y entonces va a ir a otras células del sistema inmunitario a solicitar ayuda. Y allí tenemos el linfocito T. Va a intervenir esta célula, que es una célula especializada en la inmunidad celular. Le va a presentar al macrófago, al imponerle un antígeno en una sustancia, en un pedazo de bacteria, con una proteína que identifica la bacteria que está dentro de aquí. Y tenemos el antígeno que le representa entonces al linfocito T. Y este va a analizar esa sustancia, ese antígeno. Se va a dar cuenta cuando analiza que la forma de destruir esa bacteria es a través de la activación de este macrófago y esa sustancia que necesita, llamada interferón gamma. Bueno, cuando libera el interferón gamma, va a activar el macrófago. Con esta activación va a tener la capacidad de disifar su vesícula a fagocitar y destruir las bacterias. Entonces el macrófago activado sigue su camino en el área, pero en algún momento se va a dar cuenta que la infección sigue creciendo y que de manera individual o por sí solo no va a poder combatirla, no va a poder destruirla. Entonces va a liberar unas quimiosinas y también el factor necrosis tumoral. Estas son sustancias quimiotácticas que van a mandar a llamar a reclutar otras células del sistema inmunitario para que vengan a ayudar a contener la infección. Entonces los macrófagos que liberan estas sustancias van a llamar para atraer estas células del sistema inmunitario que vengan a ayudar con la infección. En este punto se dan cuenta que, estas células no va a ser eficiente para destruir estas bacterias, ¿no? Porque es muy difícil por esa capa de ácido fólico, difícil de destruir y a la vez de fagocitar. Y al seguir con la destrucción, como que se va a seguir dañando el tejido pulmonar y van a decidir entonces que lo mejor sea crear una estructura de contención para que de esta manera física poder detener la progresión de esta bacteria. Y entonces se unen otro tipo de células, no solamente las que hemos visto hasta ahora, como el macrófago, linfocitos, sino también aparecen las células gigantes, que son básicamente muchos macrófagos que se unen para poder fagocitar la bacteria con más facilidad. Aparte de esta célula gigante, siguen llegando otras células del sistema inmunitario, por ejemplo, las células plasmáticas, que son células encargadas de la inmunidad humoral. Entonces siguen desarrollando esta estructura, componiendo la estructura de contención de barrera física. Y también se unen otras células como fibroplastos. Estas células son las especializadas en la creación, en la fabricación de fibras, como por ejemplo fibras de colágeno, que van a ayudar a estabilizar, a sellar esta estructura de contención, que se llaman granuloma. Entonces este granuloma es la estructura más importante, ¿no?, en la tuberculosis, porque es la que va a llevar a cabo la detención de la infección y la va a querer controlar. Una vez que se forma este granuloma y se termina con la infección, esta estructura de integridad destructora va a determinar si la persona va a presentar síntomas o no.
En la tuberculosis va a dividirse esta enfermedad en 3 tipos. Tenemos la tuberculosis secundaria, la tuberculosis primaria y la tuberculosis progresiva. En la tuberculosis primaria se caracteriza por la formación de estos granulomas que acabamos de describir, que va a afectar al pulmón y lo linfático. En esta infección se va a contener, por lo tanto, una persona con tuberculosis primaria no puede transmitirla. Y con este granuloma, en la tuberculosis primaria hay 2 posibilidades. La primera posibilidad es que este granuloma cicatrice y que no haya otros microorganismos viables que clasifique y bueno, todos mueran y se detenga ahí la infección, o que el granuloma no cicatrice, no se cure, no clasifique y que los microorganismos se mantengan viables en estado de latencia, que a esto lo llamamos tuberculosis latente. En este caso, el granuloma mantiene el microorganismo vivo durante incluso hasta 10 años o más. Cuando una persona se encuentra inmunológicamente deprimido, esto va a reactivar y provocar entonces la tuberculosis secundaria. Esta tuberculosis se caracteriza porque afecta al pulmón, pero no necesariamente los linfáticos, sino que estaría más en lo extrapulmonar. En este no se contiene la infección, por lo tanto la persona con tuberculosis secundaria puede transmitir la tuberculosis. Se puede dar por 2 reacciones la reactivación del granuloma, que como dijimos estaba latente en la tuberculosis primaria, o por la infección. En ambos casos esta persona por alguna razón se encuentra inmunológicamente deprimido, ya sea por fármacos o por una enfermedad como el HIV, y una respuesta inmunitaria más agresiva, más rápida, son las características de la tuberculosis secundaria, porque ya en el sistema inmunitario se necesita activar macrófagos y hacer esto, sino que al haber estado expuesto anteriormente a los antígenos de esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, la respuesta inmunitaria es más rápida y más agresiva. Por lo tanto, va a provocar un daño al mismo sistema inmunitario, al pulmón, y va a ser mayor. Y así está deficiente y va a formar el granuloma, y la infección va a progresar y va a producir una cavitación, y también va a progresar a otros órganos, ¿no? A diseminarse a otros órganos, y puede provocar la tuberculosis miliar. Básicamente, esta tuberculosis sucede cuando este granuloma habita o se infiltra en un vaso sanguíneo, y el Mycobacterium tuberculosis se va a transportar por la sangre y va a llegar a otros órganos, donde va a generar la formación de los síntomas y de los signos propios a estos órganos afectados. Y por último, tenemos la tuberculosis progresiva. Este tercer tipo se caracteriza también por afectar al pulmón y afecta estructuras fuera del pulmón. Y en esto tampoco la infección se contiene. La TBC secundaria es la forma más severa, que afecta tanto a la pleura, por lo tanto puede provocar una pleuritis, porque se puede dar en la pleura o en el epidemia tuberculoso, es decir, que en la pleura también afecta y va a afectar la tráquea, la laringe, tiene más facilidad de diseminarse a otros órganos, van a ir provocando la tuberculosis miliar y pueden llevar a la muerte fácilmente si no se trata adecuadamente. Aquí podemos ver
como dijimos, la cavitación y las bacterias, ¿no? Cómo van fagocitando allí dentro de los alvéolos del pulmón. Pero bueno, hablemos un poco de cómo son las manifestaciones clínicas. ¿Cuándo se presentan los síntomas? Uno de los síntomas es cuando aparece la fiebre o un poco de tos que puede ser seca o productiva. También tenemos fatiga, hemoptisis, que es un poco de tos con sangre, un síntoma muy común en la tuberculosis. El dolor de pecho que proviene de la pleura puede también presentarse manifestaciones en el tema de la respiración. Tenemos sudoraciones nocturnas, pérdida de peso, que es uno de los síntomas que también es importante en la tuberculosis porque es un signo que puede ayudar a darnos con esta enfermedad, porque al estar expuesto a esto es un tanto sospechoso que nos tengamos bajo peso en tan poco tiempo. Esta enfermedad contiene estas manifestaciones clínicas. ¿Cómo se diagnostica? Diferentes pruebas pueden determinar si tenemos esta enfermedad o no. Las diferentes pruebas para obtener este diagnóstico pueden ser el famoso test llamado Mantoux, que se basa se hace como un caldo de cultivo por 6 semanas de la Microbacterium tuberculosis, y una vez que se obtiene el crecimiento de ese filtrado, especialmente se va a obtener el PPD, que es el Purified Protein Derivatives. Es básicamente un derivado purificado de proteínas Mycobacteriosus que mide en TU, que son tubiculinas, estas sustancias que se administran intradérmicas al paciente, y con esto buscamos que se presente en la cutis una reacción cutánea que se va a presentar en el paciente si está expuesto o no a la bacteria. Buscamos un endurecimiento en la zona con la aplicación de 5 unidades de tuberculina, y el diámetro de la zona endurada tiene que ser alrededor de 10 milímetros para que la persona sana entonces pueda verificar que tiene la prueba que es positiva, que tuvo contacto con esa bacteria. Otras pruebas pueden ser los análisis de sangre, o una de las herramientas que también nos puede ayudar a orientarnos es el diagnóstico por imágenes, que con una radiografía de tórax y también una tomografía computarizada podemos llegar a ver en algún contraste especial que sobresalga las áreas de la lesión. Bueno, ¿esto tiene cura? Sí, existe un tratamiento. Es muy difícil de curar, porque la bacteria es una bacteria de alta resistencia a los antibióticos. Al ser resistente con mucha facilidad, no hay que llevar un tratamiento que requiera de combinación de muchos antibióticos, que tiene que ir variando a través del tiempo, y este tratamiento dura meses. Puede durar incluso hasta 9 meses o más para poder erradicar completamente la enfermedad. Adecuadamente se utiliza para el tratamiento unos antibióticos que son la isoniazida, piracinamida,
Neomycetoxina, rifampicina, estambutol. Aparte de estos antibióticos de primera línea, ¿no? Existen otros que pueden ser utilizados, pero no con tanta frecuencia porque no son ni tan efectivos y también pueden ser tienen un efecto tóxico. También recordarles que hay una vacuna contra la tuberculosis, que es la famosa BCG, el bacilo de la BCG. Se aplica en recién nacidos. La importancia de estar vacunados, ¿no? De poder recibir cada vacuna a su debido calendario, ¿no? Y poder así estar un poco protegidos para que esta bacteria no nos encuentre tan desprevenidos. También podemos hacer una prevención y un cuidado, ¿no? Para que esta bacteria no esté a nuestro alcance. Bueno, podemos lavarnos las manos con abundante agua y jabón. Cuando tosemos nos cubrimos la boca o estornudamos. La práctica de la higiene es muy importante porque es la que nos va a llevar a que nosotros estemos a salvo no solo de esta bacteria, sino de otras bacterias. La ventilación en la casa es muy importante porque también nos permite que la casa esté aireada y si hay alguna bacteria dando vueltas, no se encierre y pueda salir. Y bueno, como dicho, ya fue dicho, la vacunación, que es muy importante. También tenemos el Día Mundial de la Tuberculosis, que es el 24 de marzo. Bueno, chicos, espero que esta presentación le haya sido útil, que no se hayan aburrido y que es una enfermedad que nos puede llegar a tocar y es muy importante que sepamos con lo que nos encontramos porque es difícil de atravesarla. Muchas gracias y nos vemos pronto.